Recuerden que en la clase pasada me quedé aquí, ¿verdad? Tratando de calcular el voltaje RMS de salida. Sin embargo, al aplicar la fórmula, hubo por ahí un detalle que no salió. Ahorita ya chequé cuál fue el error. Ya lo tenemos. Entonces, recuerden que para obtener el voltaje RMS de salida, partimos de esta ecuación, que es la ecuación general. Sustituimos, ¿verdad? En todo el periodo, que es 2pi. Como nada más íbamos a utilizar esta área, que es el voltaje que contempla el voltaje VAB de 60 grados, multiplicamos por 6, ¿verdad? Integramos de donde está presente de 30 a 90 grados. Bueno, fue lo que hicimos, sustituimos los datos, simplificamos 6 entre 2 a 3 y nos quedó así. Sustituimos el voltaje VAB, lo elevamos al cuadrado y nos queda de esta manera. Bueno, posteriormente, ¿verdad? Se cambiaron los límites de integración y también el ángulo de desfasamiento se cambió a radianes. Bueno, y ahora, ¿verdad? Aquí es donde íbamos a aplicar la fórmula. La fórmula es la misma, nada más que ahora hay que considerar, no, yo les puse el seno cuadrado de x, ¿verdad? Ahorita como es una función ya compuesta, ¿verdad? El argumento del seno vamos a considerar como el seno de u al cuadrado. Entonces, nos quedaría así, ¿verdad? La integral resuelta es u sobre 2 por el seno de 2u sobre 4. Todo donde haya u, ¿verdad? Vamos a sustituir nosotros por esto, que es para nosotros u, omega t más pi sobre 6. ¿Estamos? Bueno, entonces, igual acá en el seno de 2 por u quedaría 2 por el seno de omega t más 2pi. Bueno, entonces, sustituimos los límites superiores e inferiores y nos quedó esto así, ¿verdad? Primeramente el límite superior sería todo esto y vamos a sustituir en omega t igual a pi sobre 2, me quedaría pi sobre 2 más pi sobre 6 y acá me quedaría el seno de pi sobre 2 más pi sobre 6. Luego menos el límite inferior, donde hay omega t vamos a ponerle pi sobre 6, nos quedaría pi sobre 6 más pi sobre 6. Acá igual menos el seno de 2 pi sobre 6 más pi sobre 6 sobre 4, ¿verdad? Y luego lo que estábamos haciendo anteriormente, ¿verdad? Íbamos simplificando paso a paso cada uno de los términos. Por ejemplo, este que sería pi sobre 6, pi sobre 2 más pi sobre 6, sacamos mínimo común, 6 entre 2 a 3 por pi, 3pi, 6 entre 6 a 1 por pi, me quedó 4pi sobre 6. Esto es como si tuviéramos 2 entre 2 sobre 1, ¿verdad? Aplicamos extremos por extremos, 1 por 4, 4pi, 2 por 6, 12. Luego sacamos cuarta arriba y cuarta abajo, ¿verdad? En el denominador y nos queda finalmente todo esto, toda esta parte, pi sobre 3. Para el argumento de la primera función seno, esta parte, ¿verdad? Tenemos 2 que multiplica pi sobre 2 más pi sobre 6. Primeramente sumamos. Esto que tengo aquí es exactamente lo que sumé acá, ¿verdad? ¿Y cuánto me dio? Me dio, antes de simplificar, ¿verdad? Me daba 4pi sobre, ¿cuánto? 4pi sobre 6, ¿verdad? Esta parte, porque ya esto de acá es dividido entre 2. Me dio 4pi sobre 6. Hay que multiplicarlo por 2 todavía. Me quedaría aquí, ¿verdad? Me quedaría 8 sextos o bien sacando mitad de arriba y mitad de abajo, 4 tercios, ¿verdad? O desde aquí se puede simplificar 2, dividimos entre 2 acá y acá, ¿verdad? Me quedaría 4 tercios. Sería, ¿verdad? La parte correspondiente a esta parte. Bueno, ¿qué más tenemos ahora? Este, Vamos con la otra parte, ¿verdad? Pi más 6 más pi más 6 más pi más 6 sobre 2. Acá lo tenemos, ¿verdad? Y esto equivale a tener pi más un sexto más un sexto, 2 sextos, que sería un tercio dividido entre 2, ¿verdad? Aquí es como si tuviéramos otra vez, a ver, es que le puse así, ¿verdad? Para que se vea. Si tuviéramos 2 sobre 1, aplicamos extremos por extremos, 1 por pi, 2 por 3, 6, me quedaría pi sobre 6. Todo esto, ¿verdad? Equivale a pi sobre 6. Y el argumento de esta otra parte, ¿verdad? Nos queda de esta manera. 2 pi sobre 6 más pi sobre 6 nos quedaría ¿cuánto? Pi sobre 6 más pi sobre 6, ya sabemos que son 2 pi sobre 6, que equivale a pi sobre 3 por 2, me quedaría 2 pi sobre 3. Entonces, todo esto, ¿verdad?
es lo que nos queda y ahora vamos a simplificar. Acuérdense que el menos está afectando, ¿verdad?, a todo lo que hay cuando sustituimos el límite inferior. De tal manera que esto nos quedaría así. Bueno, esta parte, ¿verdad?, ya vimos que era igual a ¿quién? A pi sobre 3. Entonces queda aquí pi sobre 3, esta parte. Luego, el seno de todo esto, ¿verdad?, nos dio ¿cuánto? 4 pi sobre 3, que lo tenemos acá. Seno de 4 pi sobre 3, todavía entre 4. Luego, menos todo esto, ¿verdad? Este término, estos dos términos que se están sumando divididos entre 2, nos dio ¿cuánto? Pi sobre 6, acá lo tenemos. Y finalmente, el argumento del último seno de acá nos daría ¿cuánto? Acá lo tenemos, 2pi sobre 3. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Acuérdense que los senos van divididos entre 4 cada uno de ellos y no lo hemos hecho todavía. Aquí aproveché también a cambiar el signo. Esta cantidad que es positiva por el menos me va a dar menos y esta cantidad que es negativa por el menos me da más. Es lo que llevo hasta ahorita. Hasta ahí, ¿verdad? Hemos simplificado la ecuación para el voltaje RMS de salida. Bueno, vamos a seguir simplificando. Faltan simplificar estos dos números. Pi sobre 3 menos pi sobre 6. Aquí tenemos la operación, ¿verdad? Sacamos el mínimo común es 6. Entre 3 a 2 por pi, 2pi. 6 entre 6 a 1 por pi. Me quedaría 2pi menos 1. Me quedaría pi sobre 6. Ahora acá, ¿verdad? Saquen ustedes en su calculadora el seno de 4pi sobre 3. Les va a dar ¿cuánto? Menos raíz de, perdón, menos 0.8666, que equivale a menos la raíz de 3 sobre 2. Y acá, ¿verdad?, el seno de 2pi sobre 3 equivale a 0.8666, que también es lo mismo que representarlo como raíz de 3 sobre 2. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a sustituir acá. Ya vimos que la diferencia de estos dos términos resultó ser pi sobre 3. Ahora tenemos el menos. Por este menos de aquí lo dejamos indicado y hay que dividirlo entre 4. Esto nos dio raíz de 3 sobre 2 sobre 4. Bueno, multiplicando los signos negativos, menos por menos me queda más. ¿Y qué me queda ahora? Vamos a simplificar esto, ¿verdad? Me quedaría raíz de 3 sobre 2 sobre 4, me quedaría raíz de 3 sobre 8, que es lo que tengo acá. Y raíz de 3 sobre 8 más raíz de 3 sobre 8 nos da ¿cuánto? Esto es como si tuvieran un octavo más un octavo, me daría 2 octavos. Sacando mitad arriba y mitad abajo me quedaría raíz de 3 sobre 4. De tal manera, ¿verdad?, que ya esto lo puedo representar de esta forma. Pero aquí voy a sacar lo siguiente. El 9, ¿verdad?, tiene raíz cuadrada exacta, que es 3. Por tanto, lo voy a sacar de la raíz. Y bm cuadrada también la voy a sacar de la raíz, que tiene una raíz exacta. Ya la ecuación me queda 1 sobre pi. Luego, ¿qué hago? Factorizo pi, ¿verdad? Arriba, es decir, quito de aquí arriba pi, me quedaría 1 sobre 6. Y aquí, como no hay, lo pongo abajo. De tal forma que cuando yo multiplique pi por esto de acá, me quede esto, es lo mismo, ¿eh? Bueno, entonces esta pi con esta pi se va. ¿Y qué me queda? Pues me queda esto, ¿verdad? Un sexto que más la raíz de 3 sobre 4 pi. Y como se lo van a encontrar en la mayoría de los libros, ¿verdad? En el de Daniel W. Hart o en el de Mohamed Rashid, de esta manera, sacan aquí todavía, ¿verdad? Factorizan sobre 2 el denominador, es decir, el 6 entre 2 a 3, 4pi entre 2 a 2pi. Esta es la ecuación que nosotros queríamos sacar, ¿verdad?, en la clase pasada. Ahora, si ustedes sacan el valor decimal de esto, les va a dar 1.6554. Y me voy a regresar aquí para que comparen con el voltaje promedio de salida. ¿Cuánto nos dio el voltaje de salida? 1.654. O sea, el voltaje RMS, ¿verdad?, es mayor que el voltaje de promedio BCD por unas cuantas décimas o centésimas o a veces milésimas, pero va a ser siempre mayor. Recuerden que me di cuenta cuando ya en la clase pasada que estaba yo tratando de obtener el valor decimal y me dio un valor muy diferente, ¿verdad? Entonces, ya ahora sí quedó. El problema estaba, ¿verdad?, en la integral, en haber agarrado la variable u como una variable ya compuesta, no simplemente la integral de x. No sé si hay alguna pregunta, duda con esto que llevamos hasta ahorita.
¿Dudas que tengan? Hasta ahorita ninguna, profe. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a determinar ahora la corriente RMS de salida. Como lo hemos hecho ya en los otros sistemas que analizamos anteriormente, si nosotros decimos que ya sabemos el valor BRMS en la resistencia de carga, tengo la resistencia de carga y quiero saber cuál es la corriente RMS que fluye por aquí, pues simplemente aplicamos la ley de Ohm, ¿verdad? En el caso de que ya tenga el voltaje RMS, simplemente lo divido entre la resistencia de carga, como lo dice aquí la ecuación 220A. Pero en el caso de que no tenga el voltaje RMS, pues lo puedo sacar así, ¿verdad? Partiendo del voltaje BM, así como está acá. Entonces, por eso es que queda 1.654 por BM sobre RL. Sería la ecuación entonces 2.20B. Y ahí están los parámetros, ¿verdad? Y RMS, corriente RMS de salida, es decir, lo que vamos nosotros a estar monitoreando, midiendo en la carga. Y BM, recuerden que es el voltaje pico de fase. Bueno, preguntas hasta aquí con lo que llevamos. No, profe, ninguna, profe. Muy bien, vamos a calcular ahora la corriente promedio en cada diodo. Para ello vamos a recordar aquí el funcionamiento de este circuito. Acuérdense que esto lo vimos en una animación en PowerPoint y veíamos, ¿verdad?, cómo iban conduciendo los diodos. Acuérdense que empezamos de 0 a 30, donde el voltaje más positivo era el C y el más negativo era el B, y eso hacía que condujera el diodo 5 y el diodo 6. Luego, ¿verdad?, en el intervalo de 30 a 90 el más positivo fue A y el más negativo B, de tal manera, ¿verdad?, que conducía el diodo D1 y el diodo D2 acá. Y el diodo D2, sí, el diodo D2. Ok, bueno, luego, ¿qué más? ¿Qué más hicimos? Así nos fuimos, ¿verdad? Pero vean ustedes, cada área aquí, ¿verdad?, es de 60 grados. Entonces el diodo 1 conduce de aquí a acá y también de aquí a acá. Es decir, el diodo 1 va a conducir cuando, fíjense bien, cuando la fase A sea la más positiva, de aquí hasta acá, de 30 a 150. Es decir, en este tipo de rectificador cada diodo conduce 120 grados. El diodo 3 cuando va a conducir cuando la fase B sea la más positiva, de 150 a 270. Y el diodo 5 cuando la fase C sea la más positiva, de 270 a ¿cuánto? 270 más este 120, pues ya se pasa, ¿verdad? Pero es de aquí 270 acá son 330 más este pedacito que son los primeros 30 grados son 120. Ahora, el diodo D4 cuando va a conducir cuando la fase A sea la más negativa, de aquí a acá, de 210 a 330. Y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, con base a este razonamiento nosotros podemos decir lo siguiente. Aquí está, ¿a dónde vamos? Acá en el paso acá. Para este rectificador cada diodo conduce durante 120 grados, es decir, la tercera parte del periodo. Por lo tanto, la corriente promedio de cada diodo se puede expresar así. Fíjense bien, ustedes en algunos libros lo van a encontrar así. Pongan atención, esto es lo va a encontrar así. Un tercio de quién? De ICD. O bien ICD entre 3. Se los hago ver ahorita aquí por lo que vamos a utilizar más adelantito cuando nosotros calculemos la corriente RMS de cada una de las fases. Entonces, la corriente promedio en un diodo se puede calcular de esta manera, como la corriente promedio que le llega a la carga multiplicado por quién, por la fracción del periodo durante el cual el diodo conduce. Y como son 120, pues corresponde a un tercio. O bien, esto se puede representar como ICD entre 3. Bueno, entonces ahí tendríamos la corriente promedio en cada diodo. Bueno, ahora bien, la corriente RMS
En cada diodo, ¿cómo se obtiene? Pues ya sabemos que cada diodo conduce 120 grados, pero como en este caso, ¿verdad? Se trata de un valor eficaz, y si el valor eficaz se obtiene de un valor, de una raíz cuadrada, entonces va a ser igual a quién, a la corriente RMS dividida entre la raíz de 3, o bien, igual que lo puse ahorita, ¿verdad? Sería igual a quién, a un tercio, a la raíz de la fracción del periodo, ¿verdad? La raíz quiere decir esto, o sea que tanto arriba como abajo, ¿verdad? Pero como la raíz de uno es uno, entonces simplemente puede quedar así. Sí, ok, de cualquiera de las dos formas. Y ya por último, ¿verdad? Cálculo de la corriente RMS de entrada. Fíjense bien aquí, nosotros queremos calcular la corriente que está fluyendo por cada una de las fases. Acuérdense que cuando empezamos a ver esto decíamos que aquí estaba graficada la corriente de la fase A, coincide con la fase A, ¿verdad? Y desfasada a 120 grados va a ir la fase B, y desfasado 240 grados con respecto a A va a ir la corriente de la fase C, y así se va. Pero ahora hay que ver, fíjense bien, la fase A, pongan atención, ¿durante cuántos grados aporta corriente a la carga la fase A? Observen cómo están los voltajes. Aquí está presente VAB, VAC. Acuérdense que el primer subíndice indica cuál de los dos voltajes es positivo. En este caso es más positivo el A que el B. Aquí es más positivo el A que el C, ¿verdad? Porque está por arriba. Entonces la fase A aporta corriente o entrega corriente a la carga durante 120 grados cuando es la más positiva. Pero también aporta corriente a la carga de aquí a acá, de 210 a 330, cuando es la más negativa. Pueden ver que aquí está BBA y BCA. Están los voltajes contrarios, ¿verdad? Los índices cambian. Entonces, en resumen, cada fase de este tipo de rectificador, ¿verdad? Trifásico en puente, va a aportar corriente a la carga durante 120 más 120, 240 grados eléctricos. ¿Y 240 grados eléctricos equivale a cuánto? Pues equivale a 2/3 partes del periodo. De tal manera, ¿verdad? Que esto ya ahorita lo que vamos a ver, ¿verdad? Sería esta parte, aquí, ¿verdad? Para este tipo de rectificador, cada fase aporta corriente a la carga durante 240 grados, es decir, las 2/3 partes del periodo. Por lo tanto, la corriente RMS en cada una de las fases del transformador se puede expresar así. Por esa razón, hace un rato lo puse así, hace un rato lo puse así, para que ustedes vean que es lo mismo, ¿verdad? En este caso, multiplicar por la fracción o bien dividirla entre ellas, siempre y cuando se invierta acá. Entonces, la corriente RMS para cada fase quedaría de esta manera: la raíz cuadrada de 2/3 del periodo por la corriente RMS de salida. Y la corriente RMS de salida nosotros la sacamos acá, ¿verdad? En esta parte, en la ecuación 2, 20b, así, pues me la llevo para allá, ¿verdad? De esta manera, en el caso de que no tenga la corriente RMS, si tengo la resistencia y conozco el voltaje pico, pues ya la puedo sacar directamente. Bueno, preguntas hasta aquí, dudas que tengan. Todo claro hasta ahorita, profe. Muy bien, entonces ya tenemos el pues la fórmula, ¿verdad? Para calcular esto, vamos a hacer un ejemplo de este libro que hemos estado utilizando. Bueno, aquí están los problemas. Nosotros hemos hecho ¿verdad? El 3.1, el 4, el 3.3 también hicimos, ¿verdad?
Hicimos el 3.7 y ahora vamos a hacer el 3.8. Vean de qué se trata el ejemplo 3.8. Este vamos a hacer. Chequenlo por favor, vayan analizándolo a ver cómo lo harían. Vayan viendo qué podríamos hacer con esto. El 3.8, ¿sí? Chéquenlo entonces y ahorita vemos cómo le hacemos. Vamos a aplicar. Se trata de un rectificador trifásico como el que acabamos de hacer en Puente. Y nos dice que debe de suministrar un voltaje promedio en su salida de 750 volts con una corriente sin rizo. Es decir, prácticamente a la salida tenemos una corriente directa de 9000 amperes. Es una corriente extremadamente grande, ¿verdad? El primario y el secundario del transformador se conectan en estrella, dice. Calcule las especificaciones de voltaje y corriente de los diodos y del transformador. Fue semejante al que hicimos acá, ¿verdad? Al 3.7, nada más que aquí se trataba de un rectificador monofásico. Ahora vamos a ver cómo le hacemos para seleccionar los diodos y el transformador. Entonces, échenle un vistazo al otro que hicimos para ver cómo le vamos a hacer con esto. Bueno, ¿ya vieron por dónde entrarle? Vamos a ver. Bueno, aquí lo tengo, es el ejemplo 3.5 para nosotros. 3.5, sí, ¿verdad? O 3.4, ya no me acuerdo. ¿Cuántos hemos hecho? 3 o 4, no recuerdo. Bueno, es lo de menos. La cosa es hacerlo. Se trata de lo siguiente, como ya veíamos, se trata de un rectificador trifásico. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, ¿Está dime. grabando la clase? Mande. ¿Está grabando la clase? Así es. Ah, creo que no. No, sí, sí estoy grabando. Sí estoy grabando la clase. Bueno, vamos a continuar entonces. El ejemplo, ¿verdad? Que ya lo leímos hace un momento. Vamos a sacar los datos que nos pide el problema para que de esta manera nosotros podamos ver por dónde le entramos. Muy bien, entonces tenemos como datos el voltaje BCD, el voltaje de salida promedio, que son 750 volts, y la corriente promedio, ¿verdad? También en la carga, que es una corriente sin rizo, dice, son de 9000 amperes. Entonces, no nos dan la resistencia de carga, pero con estos dos parámetros la podemos sacar aplicando la ley de Ohm. Entonces, vamos a calcular en primer lugar las especificaciones de corriente y de voltaje de los diodos y del transformador. Entonces, ¿cuál hacemos primero? ¿Cuál quieren hacer primero ustedes? Díganme. Vamos a hacer las especificaciones, cálculo de las especificaciones de corriente y voltaje de los diodos, como lo hicimos en el otro ejemplo, en el 3.7, ¿sí recuerdan? Bueno, entonces, acuérdense que las especificaciones de corriente de los diodos, ¿verdad? Se refieren a tres parámetros: la corriente promedio, la corriente RMS, la corriente de pico. Esos son los tres parámetros de corriente. Y el voltaje, pues hay que ver cuál es el voltaje de pico inverso, el voltaje de bloqueo que están soportando cada diodo en este tipo de rectificador cuando está, ¿verdad?,
en estado de bloqueo, cuando está cuando no está conduciendo. Bueno, entonces, cálculo de la corriente promedio en cada diodo, pues está fácil, ¿verdad? Acuérdense que la corriente promedio la acabamos de sacar aquí, ¿sí recuerdan? La corriente promedio de cada diodo, de acuerdo a la ecuación 221, es igual a la corriente de CD en la carga dividida entre 3. Es precisamente lo que voy a hacer acá. Y CD, que son 9000 entre 3, pues ya la tenemos ahí, ¿verdad? Son 3000 amperes que tiene que soportar cada diodo. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que calcular? Cálculo de la corriente eficaz en cada diodo. ¿Cómo calculamos la corriente eficaz en cada diodo? Pues por aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Para el cálculo de la corriente eficaz en cada diodo. ¿Cómo le hacemos? Calculando, ¿verdad? IRMS entre la raíz de 3. Lo puedo hacer aquí, aquí posiblemente me faltó otra ecuación. Aquí miren, podemos hacer esto también así. Me la puedo llevar esta para sacar una siguiente ecuación, porque prácticamente es lo que vamos a necesitar ahorita, ¿verdad? Porque no me dieron, fíjense bien, no me dieron la corriente, no tengo la corriente IRMS. Entonces, ¿qué hago? Pues esta corriente IRMS la multiplico por 1 sobre la raíz de 3. O sea, aquí la voy a sacar de una vez. Esto también puede quedar así, ¿no? A esta, que es la corriente IRMS, la multiplico por 1 sobre la raíz de 3. 1 sobre la raíz de 3. Entonces, vamos a anexar esta ecuación aquí, ¿verdad? Y sería la 222b. En este caso, esta información todavía no la subo ahí al Dropbox, al Classroom. Entonces, yo espero que al ratito ya la suba, ¿verdad? Para que la tengan disponible. Entonces, si no tengo la corriente RMS, ¿verdad? Pues la podemos sacar de aquí, que es precisamente lo que haríamos. Vamos a ver cómo le hicimos acá. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Fíjense bien el procedimiento que seguí aquí. Para ello, dice, aplicamos la siguiente ecuación, que sería esta, que es la misma que acabé de sacar, ¿sí me entienden? Esta que tengo yo aquí y esta que le puse acá es exactamente la misma, ¿verdad? Nada más que aquí la raíz de 3 está ya inmersa acá, pero es exactamente la misma. Entonces, como no tenemos nosotros la corriente RMS ya calculada, vamos a proceder a calcular IR, la corriente RMS, en cada diodo a partir de esta ecuación, pero para ello necesito BM y también necesito RL. No tenemos, son datos que no tenemos, sin embargo nosotros lo podemos obtener con las fórmulas que ya tenemos. Por ejemplo, el voltaje promedio de salida, acuérdense que fue una de las fórmulas primeras que encontramos para este tipo de rectificador. ¿Sí recuerdan? El voltaje promedio de salida es esto. Nos dieron este dato, pues ya de aquí fácilmente podemos calcular BM, ¿no? De tal manera que esto queda así, dice, necesitamos el voltaje pico BM. Este lo podemos obtener del voltaje de salida promedio, que es la ecuación que ahorita me fui, ¿verdad? Acá en el tema, para que ustedes vean. Despejando BM, ¿verdad? Me quedaría BCD entre 1.634 y esto me quedaría finalmente un valor del voltaje pico de fase de 453.474 volts. Ya tengo, ¿verdad? Entonces esta parte, pero ahora ¿qué nos falta? Nos falta también la resistencia de carga. También se requiere, dice, la resistencia de carga. Esta la podemos obtener a partir de la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque acuérdense que me dieron dos datos, el voltaje de salida promedio y la corriente de salida promedio. Nosotros hemos utilizado esto, ¿verdad? En este caso tengo ICD y BCD, pues aplico la ley de Ohm ahora para calcular RL. De tal manera que RL quedaría así, voltaje de salida promedio entre la corriente de salida promedio, nos quedaría, ¿verdad?, un valor de una resistencia de 83 miliohms, o sea 0.083 ohms. Es un valor de resistencia muy pequeño. Es una corriente demasiado grande. ¿Ustedes creen que hay este tipo de aplicaciones en la industria? Bueno, van a ver que sí, ¿verdad? Por ejemplo, este tipo de rectificadores se utilizan para fundición de metales. Uno de estos procesos, ¿verdad?, es para la
obtención del aluminio para la elaboración de aluminio. El aluminio se obtiene de un mineral que se llama sanabrio, ¿verdad? Y hay que fundirlo, pero la fundición es mediante un arco eléctrico y ese arco eléctrico lo proporciona precisamente un rectificador de este tipo. Otra aplicación de esto pues es la soldadura por arco eléctrico, ¿verdad? En la soldadura por arco eléctrico lógicamente no tenemos esta corriente porque ahí es menor, ¿verdad? Hay máquinas que pueden generar hasta 350 amperes, máquinas ya grandes, ¿verdad? Que esa corriente la utilizan para arcallar. Arcallar es fundir metales, cortar metales, sobre todo en una empresa, ¿verdad? Donde se utiliza mucho acero inoxidable, como es el caso de la cervecera. Pues el acero inoxidable no se puede cortar, ¿verdad? Con oxiacetileno porque el, la temperatura que genera la flama no es capaz de fundirlo. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza precisamente el arcalleo con un electrodo, ¿verdad? Ustedes ponen la máquina a todo lo que da y fácilmente la corta. Entonces, ahí la resistencia que tiene un electrodo, ¿verdad? De soldadura también es muy bajo. Bueno, entonces ya tenemos aquí, ¿verdad? Tanto el voltaje Vm como la resistencia y con estos dos valores ya puedo obtener finalmente la corriente RMS en cada diodo. De tal manera que la corriente RMS en cada diodo nos quedaría de cuánto, sustituyendo los datos, 1.654 por Vm, que fueron 453 por raíz de 3, por la resistencia de carga, me da un valor de 5200.865. Aquí todavía se ve más claro, ¿verdad? Que el valor de la corriente RMS en cada diodo pues es mucho mayor que la corriente promedio. La corriente promedio resultó ser de 3000 y aquí nos da la RMS de 5200. Bueno, ¿alguna duda, pregunta que tengan con esto? Con lo que llevamos hasta ahorita. No, profe. Muy bien, vamos a calcular ahora la corriente de pico. Pero mucho ojo acá. ¿Cómo calculamos la corriente de pico en el rectificador monofásico? ¿Sí recuerdan esto? ¿Cómo habíamos calculado la corriente de pico en el rectificador monofásico? Pues simplemente dividimos, ¿verdad? El voltaje de pico máximo, este de aquí, entre la resistencia de carga, RL. Pero aquí el voltaje que tenemos a la salida, el voltaje que tenemos en la carga ya no es un voltaje de fase, sino que es un voltaje de línea. Si recuerdan cuál era la amplitud de un voltaje de línea, nosotros lo sacamos por aquí esto, ¿verdad? Lo que hay de aquí a acá, a eso me refiero, el voltaje de línea. Pues el voltaje de línea resultó, cuando aplicamos la regla del paralelogramo, resultó ser ¿cuánto? Raíz de 3 veces el voltaje de fase, el voltaje pico de fase. Por esa razón es lo que aparece aquí, ¿verdad? Este es el máximo voltaje que vamos a tener aquí en la carga, el voltaje pico, ¿verdad? Pero de línea. Entonces, para calcular la corriente RMS, para calcular la corriente máxima que van a soportar los diodos, es este voltaje que vamos a utilizar, el voltaje pico, pero de línea. ¿Ese cómo se obtiene? Multiplicando raíz de 3 por raíz de 3 el voltaje pico de fase. Y ya dividiendo entre la resistencia de carga, nos da finalmente, ¿verdad?, la corriente máxima que van a soportar cada diodo en ese momento cuando se llegue al voltaje de pico máximo. Bueno, dudas que tengan con esto hasta ahorita. No, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a calcular el voltaje de pico inverso en cada diodo. Vamos a ver cómo le hacemos. Permítame tantito, voy a buscar por ahí el... Voy a llevarme este para que ustedes puedan analizar esto. ¿Sale? Aquí tengo esto y voy a ver, como le hicimos hace
hicimos en el rectificador monofásico, vamos a hacer algo semejante aquí. Bueno, de acuerdo al patrón de conmutación que tenemos y este de aquí, ¿verdad? Podemos agarrar cualquiera, pero como agarramos el voltaje este VAB, ¿se recuerdan? En VAB, ¿cuáles eran los diodos que conducía? VAB quiere decir que el voltaje de 30 a 90, el más positivo es la A. El A conduce el diodo de 1 y el más negativo es el B, conduce el diodo 6. Aquí lo vemos, ¿verdad? De 1 a 6. Quiere decir que estos dos diodos se van a comportar como si fueran interruptores cerrados. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Permítanme tantito. Bueno, entonces, ¿verdad? Dijimos ahorita que cuando está presente el voltaje VAB, ¿se recuerdan? Cuando está presente el voltaje VAB, el más positivo es la fase A, ¿se recuerdan? Y la fase B es la más negativa. De tal manera que los diodos que conducen son los diodos de 1 y de 6. Estos diodos, ¿verdad? Los voy a sustituir por interruptores cerrados porque están conduciendo. ¿Sí? Aquí los vamos a colocar. Aquí coloco este y aquí coloco este otro. Bueno. Entonces vamos a conectar esto para que vean ustedes de qué se trata esto. Bueno, ahí no quiero tanta precisión ahorita. Vamos a, para no demorar mucho, ¿eh? Ahí está, aquí lo pegamos. Bueno, entonces aquí iría la conexión de acá, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos los dos interruptores que están conduciendo, ¿verdad? Y la corriente, acuérdense que fluye así, ¿verdad? Bueno, voy a cambiar las flechitas. Así, pasa por el diodo de 1, pasa por acá y retorna por acá. Pero fíjense bien entonces, pongan mucha atención. No responde. Bueno. Ok, entonces, si aquí tengo polaridad positiva y como este interruptor de 1 está cerrado, es como si tuviéramos un cortocircuito, este mismo voltaje lo vamos a tener acá, ¿verdad? Fíjense bien entonces, vamos a ver cómo se va a comportar el diodo de 3. El diodo de 3, ¿verdad? No está conduciendo. Si no está conduciendo, entonces se va a comportar como un interruptor abierto, es decir, va a comportarse de esta manera.
Vamos a sustituir aquí este diodo por el interruptor, ¿verdad? Abierto. Hay que recordar que en la parte de arriba es el ánodo y la parte de abajo pues es el cátodo. Bueno, ¿qué voltaje le llega al diodo D3? Por arriba, por el cátodo, le llega el voltaje, ¿cuál? A ver, dígame. Le voy a poner aquí las letras. Acuérdense que arriba, ¿verdad? Acá arriba tenemos el cátodo y en la parte de abajo tenemos el ánodo. Aquí. Ánodo y cátodo. ¿Ok? Estamos analizando el diodo D3. Este voltaje que le llega de 1 por el ánodo es el voltaje VAN, pero como este ya lo podemos considerar como un alambre, un corto, ¿verdad? Porque está conduciendo, este mismo voltaje que tenemos aquí es el mismo voltaje que le va a llegar acá. Vamos acá a tener momentáneamente el voltaje VAN, pero el voltaje VAN, ¿por dónde le está llegando al diodo D3? Por el cátodo. Y el voltaje VBN, este sí le llega directamente, ¿por quién? Por el ánodo. ¿Y quién habíamos dicho, verdad? Que hemos dicho ahorita en el intervalo de 30 a 90 grados, que el positivo es este y el negativo es este. Es decir, ¿qué voltaje le está llegando al diodo D3 cuando está abierto? Pues le está llegando dos voltajes de fase. Y estos dos voltajes de fase hacen un voltaje de línea. Ese voltaje de línea que le está llegando está polarizado inversamente al diodo D3, lo está polarizando inversamente porque la parte positiva le llega acá, la negativa acá, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el máximo voltaje de línea que nosotros podemos obtener en un rectificador trifásico controlado? El máximo voltaje de línea es este de aquí, raíz de 3 Bm. Es lo máximo que le va a llegar a cada diodo, lo mismo que al de la carga. Entonces, el voltaje de pico inverso que van a experimentar aquí estos diodos, ¿verdad? Lo podemos obtener de esta manera, simplemente así. Cálculo del voltaje RM, a ver dónde estamos, acá, ¿verdad? Dice, para este tipo de rectificador el voltaje de pico inverso que soporta cada diodo en estado de bloqueo es este. Raíz de 3 por Bm. ¿Por qué raíz de 3? Porque ya ahora lo que le llega a cada diodo en estado de bloqueo es un voltaje pico, pero de línea, ya no de fase. Y cuando es de línea tenemos que multiplicar el voltaje pico de fase por raíz de 3. De tal manera que a estos diodos en esta aplicación le va a llegar un voltaje en estado de bloqueo de 785.439 volts. No sé si hay alguna duda con esto que nosotros acabamos de mencionar. Pueden ver que le está llegando una fase por el ánodo, otra fase por el cátodo, pero ahorita en el intervalo decíamos de 30 a 90, el más positivo es A, el más negativo es B, de tal manera que el diodo D3 queda polarizado inversamente, pero la máxima amplitud es precisamente el voltaje de pico, esta parte que le llega acá. Bueno, ¿alguna duda que tengan con esto? Bueno, entonces la vamos a dejar aquí para no dejar empezado el otro punto de este problema. Y ya mañana, si Dios quiere, empezamos con el paso número 2. ¿Sale? No sé si hay alguna duda con esto. No, profe, ninguna. Muy bien, entonces aquí la dejamos y ya continuamos, si Dios quiere, el día de mañana.